Tropic, Tropic Euro, Tropic, Tropic Euro, Tropic, Tropic Euro, Tropic Euro TV. Tropic, Tropic Euro, Tropic, Tropic Euro, Tropic, Tropic Euro, Tropic Euro TV. Traemos alegría y más diversión, entretenimiento para tu visión, entrevistas, farándula para tu información, Europa para el mundo creando la unión, videos, eventos y reportajes, artistas locales, internacionales, para tu promoción tenemos la clave, la mejor exclusividades. Tropic, Tropic Euro, Tropic, Tropic Euro, Tropic, Tropic Euro, Tropic Euro TV. Desde Europa para el mundo, creando la unión. Movimiento Latino. Tropic Euro, Tropic, Tropic Euro, Tropic Euro TV. Desde Europa para el mundo, creando la unión. Movimiento Latino. Bienvenidos a Tropic Europa TV, el programa que transmite desde Europa para el mundo. Mi nombre es Raquel Schmidt. En el día de hoy me complace poder recibir a una hermosa mujer que se desempeñó como diplomática, activista política y tiene un conocimiento de migración en Europa, en especial en el lugar donde está residiendo en estos momentos. Bienvenida, licenciada Lucy Díaz. ¿Cómo te sientes, Lucy? Muchas gracias, Raquel. Encantada, contentísima de estar aquí. Este espacio tan sabroso, tan tropical, tan nuestro, tan latino. Tú sabes, para calentarnos un poquito el alma, porque comienza este tiempo frío. Así es, mi hermana, mi paisana dominicana. Me siento muy contenta porque vi que bailaste mejor que yo el tema Tropic, Tropic Euro, Tropic. Pegajoso. Lucy, cuéntame de ti. Ya tenía semanas esperando para esta entrevista. Te conozco hace un par de meses, hemos estado en contacto, luego cada quien hace sus cosas, pero ya llegó el día en que muchos van a conocer más de Lucy Díaz. ¿Quién es Lucy Díaz y de dónde viene? ¿Qué te puedo decir? Ya somos dominicanas las dos. Así es. Yo nací en La Romana, vivo en Europa desde hace casi 26 años. Okay. Aquí prácticamente llevo más de la mitad de mi vida adulta en este continente. He tenido el privilegio y el placer de vivir en algunos países. Italia es mi segunda patria y es donde estoy en este momento, pero por motivos de trabajo también estuve viviendo en la Confederación Helvética, Suiza, Okay. en Alemania y en Suecia. Pero ya Wow. estoy de regreso por aquí, por mi segundo país. Una mujer de mundo. Se dice que el que se va de su casa siempre vuelve. Y así que Italia es tu segundo hogar. ¿O tú lo consideras ya como tu primer hogar? Fíjate, en algunas cosas es mi primer hogar porque gran parte de la cultura que he aprendido aquí en el continente europeo es la cultura italiana, el buen gusto, la gastronomía, bueno, es ese amor quizás por la moda, por un estilo de vida que creo que a todo el mundo le gusta, lo he aprendido aquí en Italia y también comencé a dar mis primeros pasos en lo que era enterarme de la geopolítica, de lo que estaba sucediendo en el mundo y también a trabajar, que de eso seguramente hablaremos, a trabajar en un sector que completamente no pensé que habría trabajado, que es el de construcción de máquinas para la industria. O sea, Wow, una mujer de sí, mundos. Inteligente, sí, seguramente. bueno, uno hace lo que se puede. ¿De dónde eres en la República Dominicana, Lucy? Nací en La Romana, al igual Okay. que mi mamá. Allí fue que se conocieron mis padres, pero Wow. mi papá es de La Vega, aún así mi abuelo por parte de madre era de Higüey, mi bisabuela siempre por parte de madre y mi familia de Baní, ya te dije mi papá de La Vega, mi papá casi todos eran de La Vega, es solamente del lado de mi mamá que están un poquito más ramificados. Yo viví en La Romana poco tiempo cuando era niña, pero me Okay. mantuve siempre en la región, ya mi adolescencia
y los primeros años de mi edad adulta, pero también estuve viviendo en la misma capital. O sea, yo me digo que soy un poquito errante porque soy de todos los sitios. Soy serie 23 porque Ok. estudié en San Pedro de Macorís, por lo tanto, ¿de dónde Lucy? Bueno, eso depende, porque como dicen allá, eso es así, porque soy de tantos lugares. Bueno, tú desempeñaste un, un- una profesión o una labor de migración y diplomática. Explícame un poquito de eso, ya que tú también eres emigrante como dominicana y ahora en estos momentos estás viviendo en Italia. Eso es cierto. Yo llegué, como te dije, a Europa, a Italia como migrante en el año 1996. Eran Ujú. tiempos mucho más difíciles de lo que son ahora. En ese tiempo se consideraba que nosotros los migrantes éramos solamente una fuerza bruta. Era muy difícil ver una persona extranjera trabajando como secretaria en una oficina o algo parecido. Yo me recuerdo que mi primer trabajo, que uno de los primeros trabajos que yo estaba buscando en un McDonald's, ni me aceptaron. Ya tú puedes Ni imaginarte. siquiera en el McDonald's. Bueno, no, en ese entonces no le daban, como que el extranjero era para otro tipo de trabajo que eran como más, no sé si más difíciles o más duros. Yo comencé trabajando aquí como operaria en una empresa que construía o construye, no sé si todavía, me imagino que sí, que no, que sigue funcionando. Construía piezas para ensamblar a los motores de los vehículos. Por lo tanto, eso se llama, en Italia se llama, el sector es la metalmecánica. Sí, sector de manufactura de equipos, de piezas, de componentes. Ok. Pero bien, la experiencia de trabajar, tuve el placer y verdaderamente y el honor de trabajar sirviendo a mi país como diplomática, que fue la experiencia que me llevó a salir de Italia permanentemente, porque ya había conseguido otro trabajo que me llevaba a viajar por el mundo. Prácticamente estaba yo más viajando, más en un avión que sentada en una oficina. Esa experiencia me permitió conocer cómo viven tantos compatriotas en otros países, entender mucho de las leyes migratorias y también comprender la mentalidad y la cultura del europeo, que en cada país, si bien es cierto que es el mismo continente, en cada país las personas tienen usos y costumbres diferentes. Así es. Entonces tú ejerciste lo que es una mujer diplomática y Sí, fui, activista política. ¿Llegaste de República Dominicana con ese trabajo o lo empezaste en Italia? en realidad, en el 1994, yo era la asistente del jefe de campaña de un candidato que aspiraba a la sindicatura, en ese entonces se llamaba síndico todavía, a la sindicatura del Distrito Nacional. Ok. Ese candidato, sí. Entonces yo tenía experiencia en el ambiente político, eso fue en el 94. Llegué a Italia en el 96 y no me involucré de inmediato en cuestiones políticas, sino que más bien me dediqué un poco, o mejor dicho, en mi tiempo libre a las asociaciones de dominicanos, asociaciones Ok. culturales que son las que buscan la integración y la mejoría de las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Luego, hacia el año 2006, yo me estaba queriendo como acercar al ambiente político, pero sucedió algo. Yo no tenía cédula. ¿Por qué no tenía Ah, ok. cédula? Porque la cédula azulita que dieron en el 94, que fue la primera vez que yo voté, esa cédula azulita se venció y al haber pasado varios años, decían que me habían robado la identidad y que yo no era yo. O sea, yo, tenía cédula, pero no tenía cédula. Y quien no tiene cédula no puede votar. Entonces tú, Entonces, excúsame que ahí me llegó un bombillito. ¿Tu identidad la tenía otra persona en la República Dominicana? ¿La estaba usando? no. Pero ellos, no sé por qué motivo, decían que había habido ese peligro. Entonces yo tuve que demostrar que esa cédula me pertenecía y que era mía, con el carnet de la universidad, con los pasaportes viejos. Yo tengo pasaporte desde que tenía 18 años. Entonces yo llevé todo eso, la Junta verificó que yo era yo, y en el año 2010 finalmente tengo una cédula. Ok. Bueno, a partir del 2010 como esa llama que uno lleva por dentro de estar involucrado en actividades políticas
como que se convirtió verdaderamente en una hoguera. Y en el 2011 ya yo estaba trabajando activamente, haciendo campaña para un candidato. Entonces, ese candidato ganó las elecciones Oh, qué bien. en el 2012 y hacia el 2014 fui designada para trabajar en el servicio exterior. Y ahí comenzó esa experiencia. Oh, qué Fue bien. muy significativa, sí. ¿Cómo son los dominicanos en Italia? ¿Cómo se integran ellos a la cultura italiana o ellos quedan entre ellos en su círculo? Mira, tú sabes que se ven, vamos a decir que tú tienes los dos fenómenos, pero generalmente se integran muy bien. Ok. Es difícil ver, muy difícil ver que el dominicano solamente se junte con dominicanos, porque el dominicano es una persona muy social, muy sociable, Mm, muy simpática y como que hace, nosotros decimos como hace sangre con los italianos, sí. y los italianos también tienen sangre o sea, latina, Mm, son personas de un ánimo, de una simpatía increíble. Tanto hacen una muy buena mezcla. Y veo que la mayoría de las personas están muy bien integradas aquí. Tú ves que ok. nosotros tomamos nuestro vino, que eso es uno ya prácticamente casi ni se acuerda de tomar cerveza, le gusta más tomar vino. Te lo digo por mí misma, que a mí me encantaba la cerveza y pasó un tiempo que dejé de tomar cerveza y me gusta ahora más el vino. Ok. Es que la cultura ha penetrado dentro de mí. Aprendes también a valorar, precisamente a darle tanto aprecio al buen comer, muchas veces al buen vestir Ujú. también, eso es una parte, o sea, ¿cómo te explico? Como un poco de gusto refinado, pero eso es normal porque eso es lo que tú ves diariamente. Claro. El idioma no es tan difícil, mucha gente mezcla los dos idiomas y a veces tú no hablas ni español ni italiano. Y resulta súper cómico, pero es característico, pero hay muy buena integración. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a Italia, a Milán, a diferentes ciudades de Italia. La comida es fantástica, ahí no se puede negar. Pero también me di cuenta que los italianos se integran mucho a la cultura dominicana. Son unos bailarines de salsa y bachata increíble. Y les gusta también el dembow. Ellos comparten entre ellos latinos con los italianos. Eso es muy cierto. Yo he visto gente que baila que yo digo, Dios mío, pero a veces yo no sé dar esos pasos y esas cosas. Así me pasa a mí con los alemanes aquí. Ellos se compenetran. Sí, también, sí, los he visto. Son increíbles, de verdad que Sí. sí. O sea, cuando uno siente la música, siente el ritmo, uno puede aprender a bailar cualquier cosa. Eso está comprobado. Muy cierto. Mira, el dominicano cuando se integra en una cultura nueva, porque cuando viaja a un país que no es su propio origen, por ejemplo, Europa o los Estados Unidos, cuando ya se va involucrando con otra cultura, ellos aprenden lo positivo y hay algunos que no les gusta integrarse, se quedan siendo dominicanos igualmente. Pero cuando el italiano, vamos a poner, o el alemán se integra a la cultura dominicana, aprende a ser tigre. ¿Cómo es el italiano? Ay, lamentablemente es un tiguerazo. Ay, 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 me imagino. Se hacen más tigres que todos los tigres, de verdad que sí. A veces a uno le da incluso hasta un poquito de vergüenza que dice, bueno, yo me siento, en parte en realidad yo soy también italiana porque ya llevo tanto tiempo aquí. Claro. Y tú ves, por ejemplo, en República Dominicana algunas cosas y dices, caramba, pero estos chicos llegan aquí y te digo, tienen más maña que los mismos dominicanos y son terribles. O sea que toman lo bueno, pero también toman lo malo. Y eso de parte y parte. Pero de verdad he visto cosas de europeos allá en República Dominicana que me dejan sorprendida. Manejan peor que uno, son más poderosos que uno. A veces tú lo ves como que son belicosos. Digo, wow, pero cuánto han aprendido, de verdad que sí. Italia, aparte de los dominicanos, residen también otros extranjeros que emigran. Entre los extranjeros emigrantes en Italia, ¿cuáles son los más rechazados y cuáles son los más aceptados? Fíjate que es una preguntita bastante especial. Vamos, yo te puedo hablar, para no entrar en temas que son políticamente incorrectos, te puedo decir que la mayor cantidad de migrantes que hay aquí en Italia son del este de Europa, en particular de Rumania.
Rumanía, ni se Ok. dice en italiano, de Rumania. Sí, es una comunidad muy, muy, muy numerosa, igual lo es la comunidad de Marruecos. Son comunidades que tienen culturas diferentes. Se ven sus casos de quizás hay algunos problemas de integración, pero en general se convive. Ahora también hay muchos latinos, muchos hermanos de América Latina, sobre todo de Perú y de Ecuador. Son los países que tienen más personas aquí de habla española Ok. en Italia. Sí, en Venezuela hay bastantes, menos colombianos, aunque Colombia sea un país que tiene mucho más habitantes que Venezuela. Mm. Dominicanos hay muchos, los hay de toda Latinoamérica porque también hay muchos argentinos, chilenos, toda Latinoamérica en general, sí. Cada país o cada continente, sea Italia, Alemania, España, hay un consulado dominicano. No sé si todos trabajan con las mismas funciones. ¿Qué funciones aporta el consulado dominicano en Italia? Por ejemplo, hay dominicanos que viven en Europa o en los Estados Unidos. Bueno, vamos a dejar los Estados Unidos fuera. Viven en Europa solos, sin familia, sin un hermano, sin una madre. En caso de que ese dominicano fallezca, ¿quién se encarga de su cuerpo? ¿El consulado dominicano o el Estado de Italia? Fíjate una cosa, en realidad, bueno, en cada país, no en cada país, la República Dominicana tiene representación diplomática en varios países, Ujú. por lo tanto tiene embajadas y a veces una embajada representa a otros países y en ese caso se llama que tiene una concurrencia. En Italia sí hay incluso más de una embajada porque hay la embajada de Italia, de República Dominicana ante el Quirinale, o sea, ante el Estado italiano, existe ante la Santa Sede, que es un Estado independiente, es un Estado, una nación independiente y está también representada. Y también hay otra embajada que es un organismo multilateral que se llama la FAO, que pertenece es una dependencia de la, de la ONU, de las Naciones Unidas. Consulado nosotros, la República Dominicana tiene dos consulados generales, que son los de Milán y el de Génova, Ok. una sección consular en la embajada en Roma que hace las funciones de un consulado y hay unos consulados que son honorarios, por ejemplo, el de Venecia, el de Nápoles, el de Florencia y hay algunas ventanillas consulares en algunos lugares. ¿Por qué te hago toda esta introducción? Ujú. Ha sucedido que han habido compatriotas que han fallecido y que prácticamente están solos aquí. Se han hecho cargo asociaciones de dominicanos, Ah, ok. asociaciones de inmigrantes, sí, eso es un caso muy, muy, muy delicado. El Estado italiano, los estados generalmente no se hacen cargo de este tipo de cosas en el Wow. mismo lugar. ¿Qué significa? En República Dominicana, si una persona muere, el gobierno general no se hace cargo de eso, tiene que hacerse cargo el familiar. Ahora, la Sí. representación dominicana aquí, sí, es cierto que son casos particulares, brindan asistencia y apoyo, pero también no es que sea una institución que se pueda equiparar a una funeraria. Se han visto casos muy tristes, pero también ha sido por un descuido de nosotros mismos, los dominicanos, porque lo primero que nosotros debemos tener es por lo menos un seguro de vida Es cuando verdad. estamos fuera Así de es. nuestro país, Mm. para que nuestra familia no tenga que sufrir el dolor de perder un ser querido y el dolor de tener que salir a las calles, a, a- a tantos lugares a recolectar para poder llevarse a una persona, para poder llevarse sus restos mortales a la Ya. República Dominicana o para darle sepultura aquí. Se hacen recolectas entre la comunidad, ha sucedido varias veces, pero es un problema sumamente complejo y que yo diría cada actor involucrado debe poner de su parte, los familiares, el Estado, pero la misma persona. Yo te digo, yo no quisiera, cuando me llegue mi turno, que lo que quede de mí esté rodando, o sea, yo por lo menos voy Claro. a hacer
posible por darle porque no, por no perder mi dignidad en el sentido de que haya para mandar lo que queda de mí o para dejarlo aquí, para mandarlo para allá. Y eso se hace con un seguro. Pero mucha gente, nosotros que somos personas que Des- quizás no pensamos en el futuro, Ujú. o pensamos en la muerte, ¿qué hacemos? Nos es fácil quizás ir a una fiesta, ir a un concierto, o quién sabe si alguien se quiere comprar una cartera, un vestido, unos zapatos, en vez de Mm, hacerse un seguro al año, ¿entiendes? Es un tema sumamente delicado, pero también muy actual. Sí. Significa que por medio de las asociaciones dominicanas existe la posibilidad de que se le dé apoyo a un dominicano que haya fallecido. ¿Y qué forma parte el cónsul o la embajada dominicana? ¿No hay aporte para eso? En realidad sí, 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 Azuce, claro. Pero te digo, son situaciones muy particulares. Yo lo he vivido en carne propia, de tener que colaborar con asociaciones porque estábamos tratando de recoger el dinero necesario para enviar los restos mortales de un compatriota a República Dominicana. Sí. Y no hace mucho hubo un joven dominicano que murió y él no tenía ningún tipo de documentos. Se Oh, hizo qué cargo triste. ningún tipo de documento se hizo cargo una asociación. La presidenta de esa asociación, la representante, mira, eso fue una cosa que sobrepasaba el entendimiento humano, Wow. porque todo el mundo le dejó encima esa responsabilidad de ese muchacho fallecido. Y fue difícil. Sé que ella recibió apoyo de parte de la institución dominicana del consulado, pero como quiera, es algo complicadísimo. Ahora me llegó a la mente cómo se podría contactar a los familiares, a la República Dominicana, de que un ser querido ya no está. En caso de que nadie tenga el contacto de esa persona, es duro. Sí, ahí lo que se hace es que se recurre a correr la voz. Las redes sociales ayudan mucho. Sí, también. Y alguien siempre conoce a alguien y se publica y los familiares llegan a enterarse o un vecino, un conocido, alguien va y da la alarma, pero sucede también, sucede que una persona no tenga quien, o sea, prácticamente que no tenga dolientes. Sí. Te digo, es algo que cuando uno lo piensa, el corazón como que Como que se sí, coge, sí se sí, encoge, sí. Da pena. Solo de hablarlo da pena. sí. Bueno, en total, ¿cuántos dominicanos residen en Italia? ¿Tienes esa suma o tienes conocimiento sobre eso? Ese es un número muy particular porque no Mm. lo sabe nadie. No lo sabe nadie por un motivo muy sencillo, porque hay una grandísima cantidad de personas Mm. que no se pueden contar como dominicanos porque ya tienen pasaporte italiano. Ah, ok. Entonces, y a su vez, quizás esos dominicanos que tienen hijos, que tienen hasta nietos, muchos de ellos no están registrados en el registro civil dominicano y aparecen solamente, por ejemplo, como italianos y son dominicanos como tú y como yo. Aún así, hace un par de años se hablaba de unos 40.000, pero obligatoriamente ese número es mucho más elevado porque están todos los que no se cuentan como dominicanos, que lo son. A Ujú. mí me cuentan como italiana porque yo hice mi pasaporte italiano. Ok, yo no tengo hijos, pero te digo, tantas parejas que se han casado con italianos, sus hijos no tienen el pasaporte dominicano, quizás tienen 3 y 4 hijos y no se cuentan como Es quisqueyanos. verdad, sí, porque yo tengo mis hermanos aquí, tienen sus hijos y ya nacen con un pasaporte alemán, Exacto. a pesar de que sus Por, raíces son dominicanas. por eso es que nosotros todos debemos, desde que nacen los niños, inscribirlos en el registro civil dominicano para que tengan su pasaporte dominicano y su pasaporte alemán o italiano o belga, que sea. Sí, sí. Bueno, un buen comienzo. Bueno, Sí. Lucy, los países que más has visitado en Europa y tú has quedado encantada, ya que eres una mujer viajera y de mucho conocimiento. Sí, fíjate que yo te, caramba, he ido muchas veces y he vivido en Alemania. Alemania me gusta muchísimo. Suiza me encanta. España, ¿qué te puedo decir? Es la madre patria. Ay, España me fascina.
Pero hay un país por ahí que se robó mi corazón. Conocí solamente una ciudad que es su capital y es Suecia. Ah, Suecia Se te robó mi corazón. encanta. Ok, no he Sí, ido todavía por ahí, algún día quizás. pues yo te recomiendo que vayas porque te digo, conozco solamente Estocolmo y estuve allí, como te explicaba antes, por motivos de trabajo. Esa ciudad a mí o sea, me robó. Y mira que cuando yo estaba trabajando en Berlín, yo dije, yo de Berlín no me quiero ir porque Berlín para lo último de lo último de lo último y vengo y me toca ir a Estocolmo y yo tenía un miedo porque decía, Dios mío, quién sabe si esa ciudad es demasiado fría porque hace más frío en Suecia, que en invierno no hay casi luz, que todo tan oscuro. Ay, Dios, yo estoy enamorada, enamorada de Estocolmo. O sea, tú ahora me dices, ¿en qué ciudad tú quieres ir a pasarte? ¿Qué sé yo? Estocolmo, sin Bueno, duda alguna. lo tomaré como una correspondencia para mí. Algún día quizás Sí, iré. sí, 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 sí. Bueno, Lucy, el consulado dominicano aquí en Alemania le ofrece a los dominicanos estudios online, que pueden estudiar por medio online, estudios de la República Dominicana aquí en Europa. También existe lo mismo allá en Italia. Tú sabes que esas son políticas del Estado, por lo tanto, en cada lugar que exista una representación o consular o diplomática, existe esa posibilidad. Sí, eso es una ventaja, una facilidad para todos los dominicanos a través de la institución que los representa en el país X. Por lo tanto, es lo mismo. Ahora, hay que ver si la gente aquí en Italia quiere hacerse los cursos porque ya tú sabes que con la globalización y sobre todo después de la pandemia, Sí, ahora la gente se ha dado cuenta y se ha desarrollado mucho más, que se estudia también en línea, de manera virtual, claro. y una facilidad increíble, sí. Yo quiero saber, porque yo he estado en Italia, una vez estuve yo hablando con un chico, él me contestaba en italiano y yo le hablaba en español. Me molesté tanto que al final terminé yo hablándole en alemán. Entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo tú tienes en Italia? Me dijo un mes. Y en un No, mes ya tú no no, quieres no. hablar español. ¿Y qué es ese muchacho? Entonces me molesté y comencé a hablarle en alemán. Y yo, búscate la vida ahora. Háblame en alemán porque así que vamos a estar. Porque el dominicano de una vez se integra tanto que quiere ser y quizás hablar un idioma que ni siquiera bien lo habla. ¿Hay algunos Eso así? siempre, yo me he hecho esa pregunta siempre. A mí me hacen el cuento de que el dominicano, después de 15 minutos que está en Puerto Rico, comienza con bendito nene. Digo, ay, Dios mío. El dominicano es agentado, de verdad. Eso es el complejo de Guacanagarix que lo arrastramos siempre por donde quiera, o sea, como que nos creemos que lo foráneo, lo extranjero es mejor. No, 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 no. Los mejores trabajos que yo tuve en Italia antes de pasar a ser servidora del Estado, ¿tú sabes por qué los conseguí? Porque hablo Ujú. español, porque Ok. esas empresas trabajaban sobre todo con el mercado latinoamericano, o sea, exportaban Ujú. máquinas hacia nuestra región y necesitaban una persona que hablara italiano, que hablara inglés, que yo comencé a estudiar inglés desde muy joven, pero necesitaban sobre todo una persona que hablara español, o sea que mi idioma fue lo que me dio los mejores trabajos que yo he conseguido Ok. en este país, los trabajos que me llevaron a volar por todo el mundo, bueno, no, mentira, no he ido a África todavía, por 4 continentes, a ir a ferias, a conferencias y todo, es porque yo sabía hablar español. Si yo no hubiera sabido hablar español, le hubieran dado el trabajo a otra persona. Claro. Por lo tanto, ese idioma de nosotros es una riqueza incalculable y a veces nosotros no nos damos cuenta. Así Así. es. Tienes toda la razón. Lucy, ¿existe la forma en Europa viajar a un país de Europa sin necesitar visa de República Dominicana a un lugar de Europa, en que sea un pequeñito país? No, No todavía no. existe. Eso en los años 80, yo sé, no, había exención de visado para muchos países en Europa. Eran otros tiempos porque no había esa bonanza económica en los 70, en los 80, pero ya se necesita visa para entrar a Europa de República Dominicana. Ahora bien, las personas que, por ejemplo, tienen la visa estadounidense, generalmente el proceso para conseguir visa
para Europa es más fácil, pero recuérdate que depende de cada país que exijan esto o aquello. Pero actualmente el dominicano con su pasaporte dominicano ordinario, o sea, el pasaporte normal, no puede viajar sin visa a Europa. Solamente los pasaportes diplomáticos Mm. sí pueden entrar sin visa a algunos países, pueden transitar por ellos o pueden venir, por ejemplo, por 3 meses, pero la mayoría de ellos requiere un visado, es cierto. Pero también yo he escuchado que por Rusia y Turquía se puede entrar sin visa. Porque existe la supresión de visado, o sea, el dominicano puede ir a Rusia sin necesidad de visa. Mm. Recordemos que, y a Turquía también, la visa se hace cuando llega al aeropuerto. Para pasar a Europa, entonces ahí no es, no es tan legal. Tendrían que pasar nadando. Sí, por tierra no es tan legal. O sea, es una triquiñuela, porque sí puede entrar a Turquía. Generalmente lo que hacen es que llegan a Turquía y de una manera llegan a Grecia. Grecia es ya parte de la Unión Europea y desde Grecia se desplazan a otros países. Ok. Por lo general, es una ruta que se conoce que hubo incluso problemas migratorios por eso, pero no es legal. Para una Es- invitación de Italia a la República Dominicana es muy complicado. Tú sabes que las cosas se han vuelto completamente, sí, muy complicadas. En realidad, el asunto de las invitaciones, de los requisitos, los impone Italia como país, pero sí por Ujú. experiencia, porque sé de muchas personas que han ido a buscar visado al, a la representación consular italiana allá en República Dominicana, ha sido bastante amargo, eso es Wow. verdad. Pero está así para España, hay una cantidad de requisitos que tú no te lo puedes imaginar. Lo mismo también para Alemania, o sea, han endurecido Ok. los requisitos para entrar por motivos de turismo, porque cuando se entra por motivos de estudio, por motivos religiosos, deportivos, no es tan difícil. Los atletas generalmente no tienen problema para entrar prácticamente a ningún país del mundo si son atletas que representan al país. Ok. Por lo tanto, el turismo, o sea, turismo simplemente por ir de paseo, si la persona no tiene las condiciones económicas que digan que esa persona no va a quedarse, le resulta un poquito cuesta arriba. Los otros días yo publiqué en mi página de Facebook que el turismo en la República Dominicana fue algo histórico. Octubre, mes histórico, hubieron visitantes de enero a octubre del 2021, 3.669.761 visitantes turistas en la República Dominicana. ¿Cómo ha crecido, eh? Esa es la cifra, no, ese es el consuelo. Oye lo que sucede. Recuérdate que el mundo se detuvo en el 2020. Sí. Se habla de histórico en el sentido ese es el consolidado para todo el año y comparado con el 2020, porque anteriormente, antes de la pandemia, estábamos en más de 7 millones de turistas por año. Lo que pasa Wow. es que el mundo se detuvo. Claro. Entonces, fíjate cómo son las... estos números generalmente no son absolutos y hay que ver a qué se comparan, porque tú puedes decir en este momento, los restaurantes tienen más, están vendiendo, crecieron el 200%, pero tú dices, ¿comparado a qué fecha? Es que ahora se está tomando como referencia, según le convenga o no le convenga, a quien hace la comparación se toma el 2020. En el 2020 la cosa fue cero, Así prácticamente es. cero donde quiera. Igual como tú ves las estadísticas que nos presentan de la misma Unión Europea. Te hablo de Italia, tiene un crecimiento de más de un 11%, un 12% comparado al 2020, Claro que que, sí. hu- que hubo una caída. Pero si tú te vas, por ejemplo, al 2019, solo al 19, antes de la Maravilloso. Para pandemia, mí fue fantástico ese año. pero te das cuenta que no, no hay ese crecimiento, es comparado con el 20. Claro. Entonces, la cifra de 3 millones y algo es el consolidado de todo el año y en comparación con el 20. Porque si te vas por años anteriores, entonces se ve que hay un descenso. Pero te digo, el mundo
se paralizó. Así es. Todo cambió de repente desde que llegó la pandemia, que tuvimos que estar prácticamente todo el mundo encerrados. Por Encerrado, lo así tanto, es. lo que más sufrió fue el turismo. Eso es verdad. Hablando de ese tema, Italia y España fueron uno de los países más afectados, creo yo, desde el comienzo de la pandemia, Sí. porque Italia fue el primer país. se podía Sí, ver sí. todo por las redes sociales. Ahora no se ve nada como el 2020. Este año no se ha visto casi nada como el 2020. No, lo que pasa es que, por ejemplo, precisamente por haber sido un país tan afectado, Italia, tan, pero tan afectado, con una cantidad de víctimas que eso parte el alma, las medidas son más estrictas y sobre todo, aun cuando sí en las noticias salen que tanta gente no se quiere vacunar, pero hay ya casi un 80% de la población vacunada y eso, junto con todas las medidas estrictas, junto con la conciencia que ha tomado la gente, Mm. ha hecho sí gracias a Dios por el momento, Dios mío, y esperemos que se mantenga así, que no se esté viendo la situación que se vio el año pasado, porque fue verdaderamente, esperemos que eso no se vuelva a repetir. Fue Así una sea. tragedia. No me Cómo fue tu correspondía. experiencia en el tiempo que estuviste ahí, si me la podrías contestar? Pues tuviste una experiencia bonita, aprendiste muchas Sí, sí, cosas. sí, claro que sí, claro, se aprende mucho, sobre todo aprendí alemán, porque comencé a ¿Dónde? estudiar alemán y eso es, sí, es un legado, es algo que me queda, que Ok. ha enriquecido mi conocimiento. Comencé a estudiar sueco también, claro, pero mi sueco es un sueco pequeñito, 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 por lo tanto, Ok. casi no debo ni siquiera decir porque sé lo básico, por lo menos en alemán, yo te digo, creo que no paso ni hambre, ni frío, ni sed en Te Alemania. sabes defender. Creo, sí, sí, sí. Qué Entonces, bien. esa fue una de las primeras cosas positivas, haber aprendido un nuevo idioma. Se aprende también a conocer, a conocer la cultura que ha desarrollado el dominicano en otras naciones. Ujú, Conoces personas diferentes, comes diferente, vistes diferente, ujú. y es la forma de cómo se maneja el Estado que te acoge, que no es como se maneja la Confederación Helvética Ujú. Suiza, que son 26 cantones, así no se maneja Italia. Ok. Como se maneja Alemania, que es un país, es una república federal, así no se maneja Italia. Suecia, a su vez, es el reino de Suecia, es un reino, pero tiene un primer ministro y un parlamento. Aquí en Italia, por ejemplo, no hay rey. O sea que yo vi tres formas de gobierno Qué diferentes bien. a lo que ya conocía aquí Una y bonita todo eso, experiencia viviste ahí, claro, se aprende muchísimo. me imagino. Cada vez que una persona está en un ambiente diferente, debe adaptarse a él y debe absorber todo lo más que pueda y generalmente lo positivo, porque si absorber lo negativo para mí no tiene sentido. Claro, así es. Lucy, este año yo tuve la oportunidad de poder compartir en tu programa online. ¿Cómo continuaste? Porque por el tiempo, lamentablemente, no pude participar una segunda vez. Sí, sí, pues fíjate, esa es la tertulia quisqueyana. ¿Qué es la tertulia quisqueyana? Que en este momento todavía no hemos podido reiniciarla porque siempre se ha presentado una situación. Ujú. La tertulia quisqueyana fue definida como un laboratorio, un experimento social, como un laboratorio de ideas, como un compartir entre dominicanos de tantos países. Nosotros llegamos a reunir al mismo tiempo 11 países de Europa, Wow. junto con varios estados de Estados Unidos. Se conectó gente de Chile, de Argentina, de Curazao, de Canadá, ¿de dónde más? Se conectaron personas, tantos dominicanos, de muchísimos países y de vez en cuando algún español, una canadiense, alguien más, así mismo, me parece que de Chile, gente que lo vio a través de las redes, porque lo Ok. pasábamos por Facebook Live también, Ujú. y que sienten mucho aprecio por la cultura dominicana y se integraban a compartir con nosotros. Qué bien. Compartimos refranes, canciones, piropos,
y tantas cosas culturales que suceden en cada país, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Muy bonito. Eso vuelve de nuevo, Dios mediante. Ah, qué bien, qué bien. Ay, sí, sí, sí. Lo que pasa es que tú sabes que fue durante, sobre todo durante la pandemia, todo el mundo estaba encerrado y Sí. hacía frío. Porque ahora, ¿cómo tú le vas a quitar el sábado por la noche a una persona que esté en Europa, que está aprovechando las últimas horas de luz y todo? En verano la gente no está en eso, en trancarse, Es y verdad. era online. Por lo tanto, el ambiente ideal para poder llevar a cabo, seguir con la tertulia quisquillana, es que haga frío y que la gente esté tranquilita en su casa. Eso sí es verdad, porque en el tiempo de frío a uno se le complica más salir de noche. Uno lo que quiere estar acurrucadito, tomándose un té, viendo una Oh, película y tranqui. Lucy, exactamente. planes futuros. ¿Te gustaría volver en algún día vivir en nuestra bella isla, República Dominicana? Volver a mi país, eso es, creo que cada uno de nosotros tiene ese sueño. Si yo quisiera terminar mis días en en nuestro lindo país, cada vez que puedo voy. Estuve allá en el mes de junio, prácticamente me pasé 2 meses, de junio hasta agosto, 2 meses me pasé por allá. Hacía un calor terrible, pero fíjate que en Europa entonces estaba haciendo más calor de lo que hacía allá, o sea que yo me salvé de ese calorazo que hizo aquí este año. Eh, te digo, quiero pasar tiempo allá, pero también Europa me gusta mucho, es un continente que yo admiro, aprecio y respeto. Quién sabe si en el día de mañana, según mi trabajo, tenga que seguir viajando por el mundo, moviéndome a conferencias, a exposiciones, quién lo sabe. Yo encantadísima, porque a mí estar en un avión me gusta más que estar sentada en mi casa. Pero tú estuviste 2 meses en la República Dominicana. En las redes sociales se promociona mucho la inseguridad de nuestra bella isla, República Dominicana. ¿Lo No le sentiste digas, no así? es isla, no es, te corrijo, no es isla, es O- país, es nación. ¿Tú sabes por qué no es isla? Porque isla significaría que hay un solo país y no hay un solo país, hay Yo dos. siempre describo a República Dominicana como una isla por lo bello que es. No, 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 no. Es un concepto incluso políticamente equivocado. ¿Por qué? Porque hay dos países en esa isla. Nosotros sí somos, es cuando le dicen media isla, sí, porque tenemos un poquito más de la mitad, pero no es la isla. Decir la isla, por ejemplo, Puerto Rico, es así, o Cuba, la isla del encanto, porque es una sola, Ujú. es solo, pero nosotros tenemos una parte que le pertenece a Haití y una parte que nos pertenece a nosotros. Por eso yo siempre la defino como un país o nación, porque isla en sí, de ser una isla, mi isla, sería que los dos países están unidos, es uno solo, y yo considero que no, dos. Bueno, yo tengo conocimiento de que República Dominicana es un país, pero a mí me encanta definirla como una isla, porque es tan bella nuestra República Dominicana, que una Sí. isla rodeada de agua, plantas verdes, el trópico, es preciosa. No se puede describir Nuestro ni comparar paraíso con otra. tropical, sí, sí. Bueno, en Italia, ¿se casan dominicanos con italianos o se casan entre dominicanos? Hay lo que yo he visto, sabes que no hay, ah, yo creo que hay más parejas mixtas que de solo dominicanos. Es la impresión que tengo. Tú tienes esposo italiano o esposa italiana. Sí, o sea, los veo que hay más mezcla que un matrimonio de solamente dos dominicanos. Por lo menos esa es mi impresión. Aquí también se Sí, ve poco una pareja de casados entre dominicanos, se ve más entre sí, alemanes, sí, italianos o turcos, así. Creo que sí. eso persiste más en los Estados Unidos, creo yo. Tú sabes que la comunidad dominicana en Estados Unidos es enorme. Y Sí, como hay tantas personas, entonces hay más variedad. Tú tienes más selección. Aquí no, aquí no tienes tantos dominicanos o dominicanas como alemanes, como belgas, como holandeses, como italianos. Por eso, porque recuérdate que son casi, creo que estamos en los 2 millones de dominicanos allá en Estados Unidos. O sea, eso es wow, mucha gente. Eso es es mucha mucho. gente. Ok, que están regados.
pero hay claro. mucha gente, sí. Bueno, Lucy, me gustaría que tú le enviaras a un mensaje a todos los dominicanos del mundo entero que van a ver este programa. Y les quiero enviar un mensaje, por favor, suscríbanse al canal Tropic Europa TV en YouTube. Así se podrán informar de todas nuestras actividades, como la entrevista que le estamos realizando a esta hermosa mujer inteligente, aparte de hermosa. Señores, suscríbanse, compartan, comenten, que esto no es solo para nosotros, sino para todo el mundo. Así que, Lucy, un mensaje a los dominicanos. Yo les puedo decir que estoy encantada de estar aquí compartiendo con todos y sobre todo con Raquel. Vamos a apoyarla en este proyecto porque está poniendo muy en alto el nombre de República Dominicana, con su emprendimiento, con ese sabor Ay, gracias. tropical, con ese sabor caribeño, con esa sonrisa, con ese calor que transmite incluso a través de lo que podría ser una fría pantalla. Y nosotros, para seguir, para unirnos más en un abrazo virtual, para que nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro conocimiento y experiencias lleguen a cada dominicano. Y no tenemos que movernos de nuestras casas, para eso tenemos el canal de YouTube, así que vamos a suscribirnos todos, a comentar, eh, pulgar para arriba, un like, me gusta, y nada. Las entrevistas que hace Raquel me encantan, así que yo espero seguir viendo a tantos otros compatriotas, no solo de Europa, también del mundo, por aquí, por este canal. Así es. Lucy, para finalizar, me gustaría que tú me dijeras, o nos dijeras, a todos los que nos están escuchando, viendo, ¿cómo fue tu experiencia? Tú participaste en el programa de televisión en la Z110, ¿era? Te hicieron tantas Revista, preguntas. revista 110, Revista revista 110. 110. Oye, te Sí. ametrallaron con preguntas y tú supiste, tú estás como la Matrix ahí, esquivándola Bueno, todo bien. Me sentí sumamente orgullosa de cómo tú representaste a los dominicanos aquí en Europa. ¿sabes? Lo que sucede es que esa experiencia ya, Ya. son muchos años participando en entrevistas en televisión. Sin embargo, yo tengo que admitir que la entrevista más difícil que yo he tenido en todos los años fue la revista, precisamente Revista 110, que es de Julito Jacín, que es una institución en República Dominicana. Fue tremenda, yo no me esperaba esas preguntas, pero en realidad, qué te explico? Al final, bueno, creo que los telespectadores y los organizadores del programa quedaron conformes y contentos porque le respondí a cada pregunta Wow, y te sí. digo, el diablo sabe por viejo y no por diablo. Yo me sentí en realidad sumamente orgullosa, como vi que tú te defendiste esas preguntas. ¿El por qué? Porque el dominicano, la mayoría piensan, los que residen en República Dominicana y nunca han salido del país, que todas las dominicanas que vivimos en Europa o en el extranjero, estamos todas en la vida alegre y no es así. O el hombre dominicano está en otras cosas y no es así. Aquí hay muchos, muchos dominicanos trabajadores y de su hogar. Claro, lo que pasa es que casi siempre toman los ejemplos negativos. En un Sí, grupo de 10 personas, si hay una sola persona que decide ponerse a tirar piedra, dicen, oye, pero ellos están tirando piedra. No, no ellos, él. Él es una persona sola y no representa a los otros 9. Es lo mismo con nosotros. Eh, las dominicanas, puede haber uno que otro caso, pero las y los dominicanos somos personas de trabajo, de bien, de provecho y sobre así es, todo de buenos sentimientos y de buen corazón y de buen proceder. así es. Existen sus excepciones, donde quiera las existen, pero Bueno, la mayoría somos buena gente. bueno, mi estimada licenciada Lucy Díaz, me gustaría que dejaras aquí tus redes sociales para que te sigan, y en especial en tu programa online, que próximamente estarás nuevamente activa. Sí, bueno, lo que pasa es que se transmite a través de diferentes páginas, pero la página que más estamos utilizando se llama Me Gusta RD, que es una página fabulosa en donde están todo lo que es comida dominicana. Ahí hay unos platos que se le hace agua a la boca a cualquiera. Por Me Gusta RD es que transmitimos la tertulia quisqueyana. Mis redes me encuentran como Lucy Esther Díaz. No estoy muy activa últimamente,
porque estoy estudiando un poco, por lo tanto me paso mucho tiempo frente a la computadora en esto, pero a través de la página Me Gusta RD, que se van a deleitar con tantos platos y especialidades. Wow. Por ahí pasamos la tertulia quisqueyana, sí. Bueno, Lucy, pues te doy las gracias. Me siento sumamente orgullosa por haberme Gracias dedicado a ti. poco de tu tiempo, pero es mucho porque has dado Gracias a suficiente ti. información a la comunidad dominicana, sea los dominicanos que residen en Italia que vean este programa, o sea en Alemania que quieran viajar a Italia. Y para más informaciones, señores, llamen al consulado o a la embajada, que ya Lucy por el momento está dedicado a otras cosas sumamente importantes en su vida. Así que Lucy, terminemos el programa. Vamos a despedirnos con el tema de... dale. Vamos con ese tema súper sabroso. Tropic Euro, Tropic Euro, Tropic.